Hola niños y niñas, espero que estén bien, al igual que toda su familia. Vamos a empezar una nueva cápsula de lenguaje. Vamos. Bien, esta cápsula va a ser muy especial porque el objetivo de ella es retroalimentar contenidos pasados durante el trimestre. En primer lugar, comenzaremos con el texto narrativo. Ya aprendimos, ¿no es cierto? Lo vimos que una narración es un relato de hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo. También es cuando contamos algo que nos ha sucedido, que hemos soñado. Cuando contamos un cuento, entonces estamos haciendo una narración. Y algunos tipos de textos narrativos son cuentos, mitos, leyendas, fábulas, cómics y novelas. Bien, aquí de nuevo les muestro las láminas, ¿no es cierto?, para que ustedes apliquen lo aprendido de los textos narrativos, ¿no es cierto? Ahí ustedes van a tener que ubicar cuál es un cuento, un cómic, una fábula, una novela, un mito y una leyenda. ¿Ya? Vamos a ver si se acuerdan. Bien, recordaremos también que en todo texto narrativo encontramos ciertos elementos comunes, ¿ya? En primer lugar, el narrador, que ya también sabemos que es la voz ficticia creada por el autor, y es el que cuenta o narra la historia, puede estar dentro o fuera del relato. También tenemos los personajes, que son los seres ficticios que protagonizan la historia, pueden ser principales o secundarios. También tenemos otro elemento que son las acciones, que es lo que les sucede a los personajes y que aportan al desarrollo de la historia. Y el ambiente, ¿no es cierto?, que nosotros lo llamamos lugar y tiempo donde ocurre el relato. Bien, y seguimos con nuestro repaso. Ahora veremos las partes de una narración, que ya también lo vimos, que es el inicio, ¿ya? Es cuando se da la descripción de los personajes, el lugar y la época, ¿no es cierto? Siempre cuando empezamos a leer un cuento, una leyenda, ¿no es cierto?, una narración, vemos, ¿no es cierto?, que está el inicio donde se da todo esto. Después viene el desarrollo, donde se narran los acontecimientos centrales y es donde se presenta el conflicto. Y después tenemos el desenlace, que es el final del relato, dando resolución al conflicto. Bien, ahora recordaremos que hay un narrador, ¿no es cierto? El narrador, recuerden que no es el autor, es el ser ficticio creado por el autor para narrar las historias. Y entre los tipos de narradores tenemos al protagonista, el observador y el omnisciente. Ya recordamos entonces que el protagonista es el que participa de los hechos, ya los verbos están en primera persona. Y el narrador suele ser el protagonista porque cuenta su propia historia. Después tenemos el observador, que puede saber bastante o muy poco, domina solo los hechos que están a la vista. Y el omnisciente es el que lo sabe todo, hasta los pensamientos y sentimientos de los personajes. Bien, ahora pasamos al segundo contenido, ¿no es cierto?, que era o que es el texto lírico. Ya también recordemos, chiquillos, que el género lírico se origina en la antigua Grecia y sus obras, ¿no es cierto?, en esa época los hombres, ¿no es cierto?, las mujeres solían ser cantadas con el acompañamiento de un instrumento musical llamado lira, que es parecido a un arpa. De allí nace esta palabra lírica. Entonces ellos recitaban, ¿no es cierto?, y se acompañaban tocando la lira. Al género lírico pertenecen todas las obras escritas en verso o prosa, en las que se expresan los sentimientos, las emociones y los pensamientos del poeta. Algunos ejemplos de textos líricos son los poemas, las odas, los trabalenguas, los acrósticos, las payas, los sonetos, los pregones, los refranes y las canciones. ¿Están recordando, chiquillos? Todo esto es materia pasada, así que ya tienen que saberla. Bien, continuamos. Ahora veremos los elementos del texto lírico. Recordemos que el hablante lírico es quien habla en el poema.
¿no es cierto? El objeto lírico es a quien se le habla, ¿ya? A quien le habla el hablante lírico. Y el motivo lírico es el tema del que trata el poema. ¿Se recuerda el ejemplo que vimos? ¿No es cierto? Por ejemplo, madre, cuando sea grande, ay, qué mozo el que tendrás. Esos son dos versos de un poema de Gabriela Mistral, donde el hablante lírico, o sea, el que habla en el poema, es un hijo. Y el objeto lírico, o sea, a quien le habla el objeto lírico es a una madre. Y el motivo lírico se refiere al tema que trata el poema. Y en este caso, ¿no es cierto?, es el amor hacia la mamá. Ahora recordaremos, chiquillos, la estructura del texto lírico. Ya que es lo que vemos nosotros cuando vemos un texto lírico. En primer lugar, vemos que tienen verso. Y el verso es cada una de las líneas que componen el poema distribuido con efecto rítmico. Después tenemos la estrofa, ¿no es cierto?, que es el conjunto de versos separados por un espacio o sangría. Las estrofas de 4 versos son las más comunes. Recuerden entonces que cada línea ya es un verso y varios versos juntos forman una estrofa. También tenemos la rima, que es la semejanza total o parcial de sonido en las últimas palabras de 2 o más versos, a partir de la última vocal acentuada. ¿Lo recordaron? Lo habíamos pasado, ¿verdad? Bien, ahora veremos las figuras literarias. Recuerden que vimos que eran unos recursos literarios donde el poeta usa palabras, ya, ¿no es cierto?, para transformar el lenguaje común y corriente. Le da otro significado, ya, más artístico. Por eso se dice que utiliza las palabras para otorgarles belleza, expresividad. ¿Y cuál es el motivo? Ya, es con el objetivo de persuadir, sugerir o emocionar al lector. Ya, por eso nosotros a veces nos llega tanto un poema, una poesía o una canción. ¿Ya? Y aquí tenemos algunas figuras literarias, ¿no es cierto?, como la comparación, cuando se comparan dos elementos, la personificación, ¿no es cierto?, cuando se le asigna características humanas ya a un objeto que está presente en la naturaleza. Bien, ahora tenemos lo que es la metáfora, ¿no es cierto?, donde aprendimos quiere identificar a una persona, animal o cosa con otro porque tienen alguna característica común. No se utiliza el como en la comparación, ¿ya? Dice, llueve en mis ojos cuando te echo de menos, ¿ya? Llueve en mis ojos, ¿no es cierto? Es una, se refiere a que la persona está llorando. O las perlas de tu boca, ¿no es cierto?, se aprecian mejor cuando sonríes. O sea, en vez del lugar de decir dientes, el poeta dice las perlas en tu boca. Y el hiperbatón también ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, que es una figura retórica o literaria que consiste en invertir el orden habitual de las palabras. O sea, como que da vuelta la oración, ¿no es cierto? Como que desordena el sentido lógico de la oración. Y la hipérbole es una exageración en la forma de expresarse que altera la realidad, ¿ya? Realmente exagera con lo que es. Por ejemplo, lloré ríos por mis ojos, te comería besos, me comería una vaca entera. ¿Ven que es exagerado? Pero el poeta las utiliza para llegar o darle un sentido más artístico a lo que escribe. Bien, ahora a trabajar. En primer lugar, niños y niñas, vamos a, como ya terminamos el resumen, ahora vamos a trabajar y a estudiar. Recuerden que esto entra en la prueba que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, el cuaderno de lenguaje, por supuesto, y con la lectura del libro, del plan lector y el desafío de Don Pantaleón, que ustedes ya tienen que haberlo leído porque hace tiempo que se les avisó, van a realizar la siguiente actividad. ¿Ya? En primer lugar, en el cuaderno de lenguaje van a escribir los elementos de un texto narrativo. Lo escriben y al lado ustedes los van a completar con la información obtenida con la lectura de Don Pantaleón. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes ponen personajes y nombran personajes de Don Pantaleón. Después ponen hechos
¿no es cierto? O acontecimientos, y ustedes escriben algunos hechos acontecimientos, lo más importante, ¿ya? Por ejemplo, lo que le pasa a don Pantaleón, ¿ya? O lo que le pasa al oficial, al detective, ¿ya? Lo que le pasó a los novios, ¿ya? Las acciones, ¿no es cierto? O hechos más relevantes, ¿ya? Porque si se los ponen a anotar todos, van a anotar todo el libro, ¿ya? Solamente lo más relevante, ¿ya? Y lo mismo el tiempo, el lugar, van a decir, está bien escrito, ¿no es cierto?, en el libro, dónde se desarrolla, ¿ya? Y cuándo, si se está desarrollando ahora o es una narración del futuro o en el siglo pasado o el año pasado. Eso lo pone, ¿ya? Eso es con el texto narrativo. Y después, la número 2, van a buscar en el libro de lenguaje de quinto año la página 62-63, donde van a leer el poema, van a leer, no estoy diciendo copiar, van a leer el poema Plantando un árbol, que es de Gabriela Mistral. Y en el cuaderno de lenguaje van a escribir, van a responder, ¿no es cierto? Van a escribir primero cuál es el hablante lírico de ese poema, ¿ya? Entonces ponen hablante lírico, 2 puntos, y ponen el hablante lírico es. Después, la segunda, ¿cuál es el objeto lírico? Entonces ustedes leen el poema y ven cuál es el objeto lírico. Y después, ¿cuál es el motivo lírico? ¿Ya? Leen el poema y ven cuál es el motivo lírico. Recuerden que el motivo lírico es de lo que se trata el poema, el sentimiento que está presente. Después, cuentan cuántas estrofas tiene, ponen estrofa y el número. Después, cuántos versos tiene, los cuentan y ponen entonces verso tiene tanto. Y después van a fijarse qué figuras literarias hay en el poema. Si hay comparación, si hay personificación, si hay una metáfora, si hay hipérbole, si hay hipérbato. ¿Ya? Eso lo escriben en el cuaderno. Después, cuando terminen eso, por supuesto, después de haber escrito con letra bonita, ¿no es cierto?, sin faltas de ortografía, utilizando, ¿no es cierto?, correctamente los signos de puntuación, ustedes le van a sacar una foto y me la van a enviar al correo profesoranuri@gmail.com, porque hay algunos angelitos que la están mandando a profesoranuri@gmail.com y no le ponen la Y después de Nuri. Y eso le llega a otra persona que me mandó un mensaje que me dice que hay alumnos que le están mandando cosas que no corresponden a ella. ¿Ya? Ya, chiquillos, a trabajar, hacen la tarea y se ponen a estudiar para prepararse para la prueba. Ya, niños y niñas, a trabajar ahora con harto ánimo, pongan una música bonita, ¿no es cierto?, entretenida, y vamos trabajando. Recuerden que trabajan con la cápsula y con el texto que ya leyeron, el libro, ¿no es cierto?, de don Pantaleón, y con el texto de estudio del lenguaje. Vamos, ustedes pueden, mucho ánimo.